El 35% de los canarios se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social, una situación que se ha agravado con la crisis sanitaria. Para mitigar esta situación, el Estado dará a Canarias 30 millones de euros. Una parte se va a destinar a las prestaciones gestionadas por el área de derechos sociales para paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Y de este asunto vamos a hablar a continuación con Javier Bermúdez, que es director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Señor Bermúdez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, hablamos de 30 millones de euros para un problema que se ha vuelto estructural aquí en Canarias, ¿no? Sí, sin duda. El problema de la pobreza en Canarias no es nuevo. O sea, con la situación de la pandemia y del COVID, pues evidentemente se ha acentuado estas situaciones, pero la situación de la pobreza en Canarias ha sido siempre estructural, incluso en épocas de bonanza económica. En ese sentido, la llegada de estos 30 millones es una gran noticia porque es la primera vez que llegan estos 30 millones, porque en otras ocasiones habían llegado una subvención de 18, otra de 12, pero nunca la cuantía íntegra. Esto nos permite desarrollar políticas de manera estructural y lo interesante es que estos fondos se vayan consolidando en el tiempo y nos permitan a la comunidad autónoma tener más herramientas para intervenir en la pobreza, precisamente para reducir la pobreza. ¿En qué se podría haber materializado estos fondos que llegan del Estado? Sí, sobre todo estos fondos tienen una cobertura amplia, digamos, tienen un margen amplio de actuación. Específicamente, y ahora en los momentos que estamos hablando, estamos viendo la atención de necesidades básicas, ¿no? Estamos en un momento en el que es fundamental cubrir aquellas ayudas de emergencia a las familias que más lo necesitan, pero también poder fortalecer herramientas más estables. En el caso de Canarias estamos, como saben, en esta legislatura trabajando en una renta ciudadana que será un antes y un después en derechos de la ciudadanía, que protegerá de manera periódica y no puntual a las familias más vulnerables, y estos 30 millones también ampliando, digamos, su objeto, nos van a servir para cofinanciar esta renta ciudadana y ampliar la cobertura que va a tener con distintos complementos, que como también tendrá como complemento a la vivienda, para el pago de alquiler y demás. Entonces, se trata de que estos fondos de manera estructural anualmente nos permitan a nosotros planificar y desarrollar herramientas para intervenir en la pobreza de manera puntual, como decía al principio, con determinadas ayudas de emergencia, bien vía ayuntamientos, bien vía entidades sociales, pero también para fortalecer medidas y políticas estructurales de lucha contra la pobreza, como puede ser en este caso esta principal herramienta, que es la renta ciudadana, que esperemos que está en trámite y esperemos que pronto pueda ver la luz. Claro, una renta ciudadana que se ha tenido que repensar, señor Bermúdez, precisamente por lo que también ha conllevado ese ingreso mínimo vital confeccionado por el Estado, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros al principio de la legislatura estábamos en el diseño de esta renta ciudadana, pero de repente llega el ingreso mínimo vital, que es una gran noticia porque es un nuevo derecho de ciudadanía, pero luego también ha tenido determinados problemas de implementación. Nosotros tuvimos que parar un momento para repensar la renta y el papel de la renta con la asistencia del ingreso mínimo vital, y lo que veíamos es que esta renta puede jugar un papel complementando al ingreso mínimo vital o llegando a los colectivos que el ingreso mínimo vital no llega. Se trata de, al final, hacer un escudo social lo más amplio posible, y a pesar de todo y con las dificultades, yo quiero decir que ha habido dificultades en la implementación del ingreso mínimo vital. Nosotros esperemos que esta herramienta, que es del Estado, se acabe consolidando, pero aún así tenemos actualmente unas 14.000 familias que están en el ingreso mínimo vital y unas 8.400 familias que están en la prestación canaria de inserción. Esta es la cifra, siendo poco y no siendo suficiente, y nosotros no estamos satisfechos, pero es la mayor cifra de familias en vulnerabilidad protegidas por algún tipo de renta de inclusión, ¿no? En ese sentido hay que seguir dando pasos. La renta ciudadana va a ser un paso fundamental durante este año que entre en el Parlamento, y el próximo año, con el debate parlamentario que se pueda aprobar, se irá implantando y, sin duda alguna, será un nuevo derecho social para toda la ciudadanía, no solamente para aquella ciudadanía en exclusión, que es la que se va a ver beneficiada en un primer momento, sino para toda, porque no deja de ser un seguro social, porque cualquier persona, cualquier familia en un momento dado puede caer en la pobreza y en la exclusión, y la comunidad autónoma va a tener una herramienta para permitir que esas familias no pasen necesidades o tengan lo suficiente para vivir. Claro, no corren buenos tiempos con esta pandemia. Si ya Canarias tenía una pobreza estructural, de hecho se van sumando cada vez más familias teniendo en cuenta la situación económica actual. En ese sentido, señor Bermúdez, incluso los beneficiarios de la prestación canaria de inserción han recibido en la nómina de este último mes de julio también un complemento de 50 euros que tiene que ver con sus menores, ¿no?
Sí, nosotros veíamos fundamental en nuestra prestación canaria de inserción, que se derogará cuando entre la renta ciudadana, pero veíamos fundamental fortalecerla, ¿no? En este periodo. Y una de las cuestiones que veíamos clave era fortalecer aquello que tiene que ver con la infancia. Es fundamental proteger especialmente a la infancia, luchar contra la pobreza infantil. En ese sentido, se aprobó un complemento mensual de 50 euros mensuales a la cuantía, añadir a la cuantía de nómina que ya tenían de la PSI por menor, ¿no? Eso se ha materializado este mes. Esas familias van a contar con esa protección extra de 50 euros por menor, a la vez que estamos agilizando también, y en ese mismo decreto ley se agilizaron las renovaciones y también las solicitudes de inicio para poder agilizar la prestación y que llegue lo antes posible a las familias que más lo necesitan ahora. Y ahora es el momento que las administraciones públicas, que los servicios públicos en el ámbito de los servicios sociales respondan a esta necesidad social que hay imperiosa. Por cierto, señor Bermúdez, aprovechando su presencia, me queríamos preguntarlo por la situación precisamente de las residencias de mayores. Estamos muy preocupados porque estamos viendo cómo de nuevo, no solo en Canarias, en el panorama nacional, de nuevo las residencias de mayores pues siguen siendo precisamente el objetivo donde está atacando ahora mismo de nuevo la pandemia, la COVID-19. En ese sentido, el Ministerio de Sanidad ya ha anunciado ayer incluso en el Consejo Interterritorial que se está trabajando con las comunidades autónomas por si hay que adoptar nuevas medidas en Canarias. ¿Qué se podría llevar a cabo? Sí, con respecto a las residencias de mayores, no son mi ámbito de competencia de esta dirección general, pero sí le puedo decir que aquí se hizo un trabajo durante toda la pandemia, durante el confinamiento, se hizo un trabajo en Canarias muy meticuloso que permitió, digamos, que Canarias fuera una de las comunidades autónomas donde menos contagio hubo, pero sin duda las residencias se sigue teniendo mucho cuidado, se sigue mirando con lupa precisamente porque estamos hablando de las personas más vulnerables, las que han sido más vulnerables al virus. Está claro que en la situación de vacunación actual la situación es distinta y las autoridades sanitarias son las que llevan, digamos, la voz cantante porque tienen mucho que ver con la seguridad, con el estado vacunal de la población, pero sin duda es algo que desde esta consejería pues se mira con lupa para seguir llevando un control y que la población, como sea más vulnerable posible, pues más vulnerable, en este caso las personas mayores, pues protegerlas lo máximo posible. Esa es una preocupación fundamental de esta consejería. De hecho, al comienzo de esta pandemia, Canarias se convirtió prácticamente en pionera a la hora de ser cribados en todas las residencias de mayores de las islas, a pesar de que muchas residencias pues, recaen su titularidad o su competencia en los cabildos insulares. En ese sentido, Canarias fue por delante al comienzo de la pandemia, también en adoptar determinadas medidas y restricciones. No sé si se pueden impulsar medidas extremas o nuevas restricciones o volver a esas restricciones del pasado para precisamente paliar esta situación. Ahí en ese sentido se irá de la mano de las recomendaciones sanitarias siempre y las medidas que sean necesarias para proteger a la población más vulnerable se tomarán sin ningún tipo de duda. Bueno, en cualquier caso, señor Bermúdez, otro tema también que preocupa porque, por cierto, queríamos saber precisamente cuál es la opinión del área de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias sobre el proyecto de decreto de catálogo de servicios y prestaciones que desarrolla la Ley de Servicios Sociales. 7 entidades han firmado un documento demandando una reforma integral y esto es lo que piden según una de las organizaciones firmantes. ¿La escuchamos? Tal y como está ahora mismo la situación, con la forma en la que se quiere aprobar y con el proceso que tiene y en el que se encuentra ahora, es imposible generar enmiendas que vayan a mejorar ese texto porque requiere de una enmienda a la totalidad, es decir, de modificarlo completamente. Bueno, pues ¿qué pasa precisamente con ese catálogo, señor Bermúdez, que 7 entidades han tenido que firmar y piden precisamente casi una enmienda a la totalidad o un texto alternativo? Sí, yo en primer lugar, por supuesto, máximo respeto a la opinión de las entidades, de hecho, con las que nos hemos reunido muchísimas veces y hemos tratado este tema muchísimas veces. Yo simplemente, por hacer un poco de pedagogía, quiero resaltar que la elaboración de un catálogo de servicios es una cuestión fundamental, aunque no es muy noticiable, digamos, es algo fundamental y es uno de los actos, digamos, en esta legislatura más importantes. ¿Por qué? Porque establece en un catálogo los derechos de la ciudadanía. ¿A qué derechos, a qué servicios tiene acceso esa ciudadanía en el ámbito de los servicios sociales y que las administraciones públicas tienen que garantizar? En ese sentido, hay comunidades autónomas que han hecho periodos y han estado años para elaborar su catálogo. Para nosotros era fundamental tener en esta legislatura un catálogo. Es por ello que nosotros tuvimos un proceso muy amplio de participación con cabildos y ayuntamientos, donde participaron muchísimos técnicos del área social,
municipal, y la idea era tener un texto base, que como digo, no solamente la propuesta de esta consejería, sino es un texto muy trabajado con precisamente las personas que están en primera línea de los servicios sociales especializados y los servicios sociales de atención primaria, los profesionales que están ahí dando el callo. Lo trabajamos mucho con ellos y tenemos un texto base sobre el cual le planteamos a las entidades trabajar y aportar enmiendas. De hecho, muchas de estas entidades nos han aportado muchísimas enmiendas que son muy valiosas, que van a ser estudiadas, muchas incorporadas y que van a enriquecer el texto. Como decía, cuestión que se le ha trasladado a las entidades en las numerosas ocasiones que nos hemos reunido con estas entidades. Pero quiero resaltar que es fundamental tener un catálogo, que estamos seguros que vamos a tener un catálogo en esta legislatura, que vamos a poder incorporar las demandas de las entidades. Para ello nos vamos a seguir reuniendo, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y que ya que se habla del catálogo es bueno porque ya lo ponemos sobre la mesa si la ciudadanía lo conoce, que la aprobación de un catálogo es ganar derechos, y sin duda estamos seguros que en esta legislatura lo vamos a hacer. El catálogo igualmente cada 2 años se va renovando, se va mejorando. Todas las comunidades autónomas tienen un mecanismo por el cual van ampliando el catálogo, y no nos cabe duda de que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de la Administración Pública, que vamos a seguir en ese esfuerzo y que vamos a aprobar este derecho, porque una vez aprobado el catálogo podemos seguir dando pasos importantes en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, en la financiación, en la planificación estratégica, en el desarrollo de un sistema de información. Son cosas vitales, pero para ello necesitamos un catálogo. Nosotros estamos, como hemos estado hasta ahora, dispuestos, y seguimos hablando con las entidades con las que, repito, nos hemos reunido muchas veces. Estamos estudiando con cariño sus aportaciones, vamos a incorporar muchas de ellas, y este catálogo es fundamental que salga en esta legislatura, y estamos seguros de que así va a ser. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ello. Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días, Canarias. Gracias, Estíbaliz. Saludos.